Tengo la historia de un asesino abominable y actor porno. El caníbal japonés que usó la ropa interior de su víctima como servilleta. Historia cruenta, larga, pero historia muy bien escrita para que la escuchen. Tiene 1,5 metros de altura, la cara con pequeños pozos y granos. Él mismo se define como un hombre débil, feo y pequeño. Siempre se supo un ser desagradable con pocas habilidades, pero perspicaz. En la escuela tuvo notas excelentes. Se especializó en novela y teatro inglés con una neta predilección por Shakespeare. Obtuvo un diploma sobre literatura inglesa y en la Universidad de Tokio presentó una brillante tesis sobre Macbeth. Se llamaba Issei Sagawa. Issei, I-S-S-E-I, Sagawa, S-A-G-A-W-A. Y la literatura era una de sus grandes pasiones. La otra pasión era comer carne, pero humana. Issei Sagawa, del miedo a ser comido al deseo de comer carne humana. Issei era hijo de un multimillonario, Akira Sagawa, un empresario de plantas depuradoras de agua. A los 5 años tuvo una pesadilla horrible. Soñó que lo hervían en una gran cazuela, junto con su hermano menor, Jung, y entre condimentos de todo tipo. No se lo contó a la familia porque le daba escalofríos. En la adolescencia, Issei se vio atrapado por un pensamiento asombroso: el temor a ser comido. Se obsesionó de tal forma que estudió historia de caníbales y por este camino aquel pensamiento dio un vuelco radical y el pavor a ser comido pasó al deseo de comer. Así fue, según contaría, como surgió su anhelo de devorar a una hermosa mujer occidental, de tez blanca, nórdica, en lo posible, fuerte, bella y suave. Su salud y belleza eran las características que a Sagawa le faltaban, e incorporarlas de esa forma era absorber su energía. Estaba próximo a obtener su licenciatura en letras inglesas cuando, empedernido estudioso, tomó un curso con una joven alemana que hacía unos años que residía en Japón, que respondía al estereotipo que Sagawa tenía en mente. Es decir, una joven hermosa de cabellos rubios, ojos celestes. Ella comenzó a enseñarle alemán. Él tenía entonces 23 años. Se enamoró y quiso demostrarle toda su pasión. ¿Podré comérmela?, dudaba. Tomó la decisión de ir al departamento de la alemana a la noche. Al llegar ella estaba dormida, según vio por la ventana del departamento de la planta baja. Issei era tan chiquito y delgado que levantó la ventana con cuidado y se deslizó en el interior. Se acostumbró a la oscuridad y vio que ella dormía semidesnuda. Sagawa se puso una máscara de Frankenstein que había llevado a propósito por si las cosas no salían bien y se le veía la cara. Lo primero fue buscar algo contundente para golpearla y desmayarla, para luego prepararla para la cena. Vio un paraguas, pero al acercarse a la cama, accidentalmente la tocó con su rodilla y la muchacha se despertó. Al ver una sombra en su cuarto, la chica gritó. Issei, muerto de miedo, buscó escapar hacia la ventana, pero la alemana, más fuerte que él, lo agarró de un brazo y lo retuvo mientras seguía gritando por auxilio. En realidad, quien necesitaba ayuda era Sagawa, porque la chica le empezó a dar golpes y patadas y el japonés quedó bastante maltrecho. Fue arrestado y acusado de intento de violación. Fue ridículo verlo esposado con la máscara de Frankenstein que la policía le había dejado puesta para reírse de él. Sin embargo, no hubo consecuencias legales porque el padre de Sagawa le pagó a la muchacha mucho dinero y ella retiró la denuncia. Issei vivía enamorado. Tenía verdadera adoración por las chicas europeas. Su vida dio un vuelco cuando vio a una estudiante neerlandesa llamada René Hartevelt. Admiraba sus brazos largos y blancos, su cuello delicado. Él era aspirante a caníbal, pero tímido. Pensó que a René la llevaría siempre consigo. Ella tenía 25 años, hablaba 3 idiomas, era bonita, esbelta, deportiva, de cabello castaño claro, de mirada amistosa. Vivía en una guardilla del barrio latino que le habían dado los dueños, un joven matrimonio a cambio de cuidar a sus 2 chiquitos durante los fines de semana. Issei y René se habían encontrado en la Sorbona, en el mismo curso, y se hicieron amigos. Issei no podía dejar de pensar en ella. Alguna vez habían ido juntos al teatro y a conciertos, e incluso
sus cuerpos se habían rozado, porque hasta salieron a bailar juntos. René era una de las pocas chicas de la universidad que hablaba con él. Lo consideraba inteligente, con el cual se podía mantener una conversación sobre temas que no con muchos jóvenes podía llevar. Fue ella la que lo invitó a cenar con un grupo de la universidad. Hacia junio de 1981, Issei se animó y la invitó a que fuera a traducir poesía a su departamento, porque necesitaba tenerla grabada para una clase. Hasta le dijo que le pagaría por ese trabajo. Ella le respondió que lo haría de buen grado y no por una cuestión de dinero. El día del encuentro, en el departamento de Issei, para que ella le tradujera poesías, fue el 11 de junio de 1981. Era un jueves. Él trajo té, al de ella le había echado un poco de whisky. Hablaron durante un rato mientras Issei se esperaba que el whisky surtiera efecto. Ella se sentó en el sofá, él pensó que era su momento, se acercó, se sentó a su lado y mirándola fijo, alargó su cabeza y quiso besarla. René se echó para atrás con un gesto entre sorpresa y desagrado. Antes de que la chica pudiera decir nada, Issei le dijo que estaba locamente enamorado de ella. René permaneció en silencio un rato, con la cabeza agacha, suficiente para reponerse. Le dijo sollozando que lo quería, pero como un amigo, que resultaba simpático y agradable y que siempre había sido respetuoso, pero que no había pensado en él de otra manera, que no la atraía tampoco sexualmente y que la entendiera, que no arruinara las cosas, pues ella quería seguir con la amistad. Issei estaba triste. El japonés se levantó para tomar el libro de poesías mientras ella cambiaba de lugar y se sentaba en una silla frente al escritorio. Issei le entregó el poema para que lo leyera y empezó a grabar. Ella leía un poema sobre canibalismo que Sagawa había elegido especialmente. Él salió por un momento. Regresó con un rifle calibre .022 y sin que René lo advirtiera, se paró detrás y le apuntó a la cabeza. Jamás podría dispararle de frente. Sobre este preciso instante, Sagawa escribiría en su libro En la niebla. Issei quiso limpiar la sangre que brotaba por el trabajo. Era tal el trabajo que abandonó la idea. La desnudó. Diría que cuando la abrazó sintió que René emitía una especie de suspiro. Se asustó. La besó y le dijo en voz alta y en francés que la amaba. Cometió actos abominables. Luego fue a buscar un cuchillo y después dejó los cuchillos y continuó acometiendo el cuerpo de René en aquellas historias de caníbales que lo habían fascinado, como lo había leído él, mientras escuchaba la grabación de ella leyendo un poema en alemán. Tomó fotos del cuerpo, había colocado la ropa interior de la muchacha como mantel y como servilleta. Arrastró el cuerpo hasta el baño. En la bañadera terminó la abominable tarea. René estaba en toda la casa. El descubrimiento del crimen estuvo relacionado con aquellos dos jóvenes que dijeron haber visto a un japonés muy bajito intentando tirar dos grandes valijas en el lago inferior del bosque de Boulogne, y con la denuncia de una pareja que aseguró al pasar por ese lugar que vieron sangre y una mano que parecía de una mujer sobresalir de una de las valijas. La policía descubrió el cuerpo de quien identificó como René Hartevelt. Se difundieron las características fisonómicas del hombre que los testigos habían visto con las maletas. Así apareció el taxista que había llevado un japonés de baja estatura cargando dos grandes valijas, y todo se terminó para Issei. ¿Se terminó? Frente al comisario Jacques Poinat, Sagawa confesó con lujo de detalles hasta que había sacado esas fotos de cada una de las etapas del crimen y descuartizamiento de René. Eran imágenes escalofriantes. 34 meses después de sus confesiones, Issei Sagawa estaba en libertad. ¿Qué había pasado? Como es ley en Francia, todo acusado debe ser revisado por médicos psiquiatras. En el caso de Sagawa, las entrevistas y exámenes de este tipo tardaron un año en completarse. Para los expertos, Sagawa estaba loco, alienado al momento del asesinato, y por tal motivo no podía ser juzgado. La familia de René Hartevelt pidió una segunda opinión médica, pero su petición fue rechazada. En consecuencia, el juez Jean-Louis Bruguière lo declaró demente. Cuando se pensaba que su figura podía provocar rechazo en el público, resultó todo lo contrario. Sagawa se convirtió en el protagonista de los medios sensacionalistas. A él le gustaba mucho alardear y a cierto público le gustaba mucho ver a un tipo que había cometido canibalismo. Hubo quienes lo buscaban desesperadamente para sacarse una foto a su lado. Productores de cine le propusieron actuar e intervino entusiasmado en películas pornográficas, donde se hacían primeros planos de su rostro
y de sus dientes. En los films se eligieron mujeres occidentales, altas como René. Una de estas películas fue filmada en Ámsterdam, de donde era la víctima. Hasta escribió su propia novela, En la niebla, que vendió 200.000 ejemplares. Ahora Sagawa era millonario por mérito propio y no gracias a la fortuna de su familia, que lo había rechazado. Lo llamaban el tipo que se comió a una joven en París. Los Rolling Stones escribieron y grabaron una canción sobre el acto sangriento de Sagawa, llamándola Demasiada Sangre, Too Much Blood, que fue lanzado en 1984, y Sagawa editó una antología de fantasías caníbales y apareció en la portada de una revista gourmet japonesa. Ya con 71 años sufrió una ACV y vivió postrado en una silla de ruedas, en las afueras de Tokio, al cuidado de su hermano Jun y dependiendo de la asistencia social porque, como él mismo dijo, todo su dinero lo gastó en prostitutas. En una de sus últimas declaraciones aseguró que estaba arrepentido de aquella manía que lo llevó a asesinar. Murió de una neumonía en noviembre del 2022 a los 73 años.